Creemos que estás aquí, Jesús. Creemos que estás aquí. Aunque no te vemos, pero creemos que estás aquí. Creemos que estás aquí. Quédate a un lado de nosotros Quédate a un lado de nosotros y ayúdanos. y ayúdanos. Abre nuestra mente, Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro corazón, para entender profundamente para entender tu palabra. tu palabra. Te lo pedimos Te lo pedimos por Cristo, por Cristo, nuestro Señor. nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Este tema se llama las presencias de Dios en la tierra. Este tema tiene varios objetivos que nomás voy a decir algunos. El primero es que vamos a ir conociendo cada día más a Jesús, porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 133 que el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. Entonces nosotros queremos conocerte, Jesús. Nosotros queremos conocerte, Jesús. Nosotros queremos conocerte, Jesús. Por eso es que vamos a ver lo que habla las Sagradas Escrituras de ti. Así que ese es uno de los objetivos. Aprender lo que dijo Jesús. Ahora vamos a descubrir aquí, en este tema, la máxima presencia de Dios aquí en la tierra, porque hay muchas presencias de Dios aquí en la tierra. Pero tenemos que descubrir dónde está la máxima presencia de Dios en la tierra. Así que vamos a aprender las diferentes presencias de Dios que hay en la tierra, y también para valorar esas presencias de Dios, y también para valorar la iglesia a la que pertenecemos. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con esto. ¿Podemos ver a Dios o por qué no podemos ver a Dios? ¿Por qué no podemos ver a Dios? Vamos a ver ahí. ¿Alguien sabe por qué no podemos ver a Dios? Porque es un espíritu. Porque los espíritus no se ven y Dios es espíritu, por lo tanto no se ve. No se puede ver porque Dios es espíritu. ¿Dónde dice eso, que Dios es espíritu? En Juan 4:24. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Juan qué? 4:24. Juan 4:24. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ahí está. Entonces, con eso quedamos claros de que Dios es espíritu, por lo tanto no se puede ver. Bueno, los espíritus no tienen un lugar. No se puede decir un espíritu mide tanto, porque eso no es posible, porque los espíritus no se someten a una medida. Bien, vamos a continuar. A ver, miren, ¿por qué no podemos ver a Dios? Porque es invisible. Porque es invisible, así es espíritu, no se ve. Ahora, la pregunta, vamos a pasar a otra partecita de ese tema. ¿Se dejó ver alguna vez en este mundo Dios? No. Sí. ¿Sí? No, Dios no, Jesús sí. Pero, pues es Dios. Pero en Espíritu Santo. No, el Espíritu no se ve. Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se ve. Sí, bajo forma de paloma. No, esa es una manifestación, pero no es
No se puede ver el Espíritu. La voz que se escuchó fue de Papá Dios, Por eso. pero no del Espíritu. Bajó el Espíritu Santo y se posó en Jesús, y luego se oyó una voz del cielo que decía así: este es mi Hijo muy amado. Así dijo, escúchenlo. Entonces se fue el Padre el que habló, pero no se ve el Padre tampoco. Se oyó nada más la voz. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. No es que sea una paloma. Bueno, así se manifestó el Espíritu Santo, pero Dios sí se dejó ver aquí en el mundo del año 1 al año 33. ¿Por qué? Porque Jesús se dejó ver, y Jesús es Dios. Dios. Entonces, ¿Dios se dejó ver alguna vez en este mundo? Sí. Así es. Del año 1 al año 33. En Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Dios. Entonces sí se dejó ver. Bueno. ¿Y dónde dice que Jesús es Dios? En Juan 20:28. Juan 20:28. Juan. Ahí dice, en Juan 20:28, dice que Jesús es Dios. Dios. 20:28, Ajá. donde dice que Tomás Ajá. Juan 20:20. Así es. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Así le dijo Tomás a Jesús: tú eres mi Señor Y Y mi mi Dios. Dios. Y si se fijan ahí, Jesús no dijo nada. Si no fuera Dios, lo había corregido. Le había dicho: no me digas a mí Dios, porque yo no soy Dios. Entonces Jesús lo aceptó, porque es Dios. Y no nada más es en esa parte, está, hay más partes. Otra de las partes es en Tito 2:13. ¿Cómo? Tito 2:13. Tito 2:13. Mateo y Tito, ¿verdad? Ajá. Tito 2:13. Tito 2:13. A ver quién lo encuentre primero. Tito 2:13, aquí está. ¿Qué dice? Ahora nos queda aguardar. Sí. Tito 2:13 Sí, está bien. Ahí dice: está. ahora nos queda aguardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ay, nuestro Dios es Salvador, Jesucristo. Así es. Entonces Jesucristo es Dios. Y una de las causas por que lo mataron a Jesús es porque él decía que era Dios. Sí. Pero sí, porque los judíos no entendían eso. Entonces nosotros, Jesucristo es el Hijo único de Dios y es Dios de Dios. Como dice el credo, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Así que Jesús es Dios. Y ya habíamos visto cuando estudiamos el tema de la Santísima Trinidad cómo es. Y Jesús es el Hijo único de Dios, no hay otro. ¿Y nosotros cómo somos? Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. No somos Dios de Dios, somos hijos adoptivos de Dios. de Dios. Y eso ya lo vimos en otra parte, que Dios nos adoptó como sus hijos. Bueno, entonces ya vimos que sí se dejó ver Dios aquí en la tierra, y también ya vimos que no podemos ver a Dios porque es espíritu. Ya vimos esas dos cosas. Vamos a pasarnos a otra más. Vamos a pasarnos ahora vamos a ver, ahora ya vamos a ver las presencias de Dios en todas partes. Dios está en todas partes. De un modo, eso lo dice en Hechos 17:28.
Hechos 17:28. Dios está en todas partes, dice. Está en la tierra y en el cielo también. Y en todo lugar. ¿Eso es lo que dice? En el cielo, en la tierra, en todo lugar está. No, vamos a ver qué dice Hechos 17:28. Yo no encuentro. A ver, miren, léelo tú, por favor, fuerte para que se alcance a oír. Miriam. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos poetas suyos. Somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humanas, ya sea de oro, plata o piedra. Bien, ahí está. Entonces, está en todas partes Dios. Como muchas personas ya saben que Dios está en todas partes, nos vamos a encontrar con personas que dicen así. Dicen, yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. Así dicen. Y lo que dicen tiene razón. Dios está en todas partes. Eso es muy cierto. Pero una cosa es que diga ahí que está en todas partes y otra cosa es que dice Jesús que tenemos que reunirnos como iglesia. Ese es un mandato de Jesús. Así que no basta decir, bueno, Dios está en todas partes, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia ni nada, ¿no? No, es que no es así. Jesús quiere que nos reunamos como iglesia. Por eso dice en Hechos 2:42, ustedes se fijan, qué es lo que hace todo discípulo de Cristo, todo seguidor de Cristo, todo católico, qué es lo que tiene que hacer. Está en Hechos 2:42. ¿Ahí mismo en Hechos? Ajá, Hechos 2:42. Vamos a ver ahí qué es lo que hacen los primeros católicos. ¿Qué hacían? Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Ajá, ahí está. Entonces dice que eran asiduos, o sea que siempre iban constantemente a la enseñanza. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita aquí? Estamos acudiendo a la enseñanza. Cuando nosotros venimos de aquí, venimos a enseñarnos, o cuando leemos la Biblia también, estamos acudiendo a la enseñanza de los apóstoles. Y luego nomás, digo que dice otra cosa, ¿a qué más? A la enseñanza, y luego A la fracción del pan. o sea, a la misa. La fracción del pan es la Santa Misa, o Eucaristía también se dice, o la Cena del Señor, tiene muchos nombres. Entonces, eso es lo que hacían los primeros católicos en el primer siglo. O sea, ya cuando se había ido Jesús, eso es lo que hacían. Entonces, la presencia de Dios está en todas partes y eso se llama omnipresencia de Dios. Así se dice eso. De Dios, Está en todas partes. porque está en todas partes. O sea que siguieron, eso es lo que hacen la Eucaristía, ¿no? Lo que hacen, ¿no? La fracción del pan es la Eucaristía, así es. Por eso dice ahí, acudían asiduamente a la enseñanza, es una cosa, una actividad. Otra actividad, a la fracción del pan. Otra actividad, la convivencia. Y otra actividad, ¿cuál es la otra? La oración. 4 cosas es lo que hacían. La enseñanza. La enseñanza para conocer
toda la doctrina de Jesucristo, todo lo que Él dijo, todo lo que Él enseñó. O sea, para eso uno acude a la enseñanza, porque no es fácil entender todo. Poquito a poco vamos a ir entendiendo cada cosa que nos va a hacer bien para nuestra vida. Por eso que el mundo está descontrolado, porque no obedecen lo que dice Jesús, no lo obedecen. ¿Y por qué no lo obedecen? Porque no creen en Él. ¿Y por qué no creen? Porque nadie les predica, nadie les enseña. El otro día me encontré con una persona que me dijo que pues yo la invité, ¿no? Y también a muchas personas me han dicho así. Yo les invito a la plática, se me dicen así. Dicen, no, pues yo no soy religioso. Otros dicen, no, yo no soy muy religioso. Dicen de muchos modos, pero no han descubierto lo valioso que es seguir a Jesús para nuestro bienestar aquí en la tierra y el bienestar de las personas que nos rodean. No lo han descubierto porque nadie se los ha predicado. Así es. Ya cuando a uno le dicen eso, pues uno tiene que dar una pequeña explicación para que no sea muy abundante eso, a menos que acepte. Si uno le dice, por ejemplo, a una persona así, le dice, no, cuando dice a la persona así, a veces puede uno decirle, entonces usted no cree en Dios. Y a veces contestan que sí. La mayoría de las personas creen. No, sí, creo. Bueno, qué bien. Entonces Dios nos manda que nos reunamos. Dios nos manda que nos instruyamos, que lo conozcamos, eso manda Él. Pero claro está que uno tiene que respetar a todas las personas. A nadie vamos a obligar a que hagan esto. Pero sí podemos decirle con eso que no va caminando bien la persona. ¿Verdad que sí? Ok, hemos visto 4 puntos. ¿Cuál y cuál? Primero, ¿cuál fue el primer punto que vimos? Es que no se puede ver a Dios porque Dios es espíritu. Segundo punto que vimos es ¿se dejó ver alguna vez Dios en este mundo? Sí. La respuesta es sí. ¿Quién fue Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra del año 1 al año 33? Bien. Luego estoy viendo el otro punto, que Dios está en todas partes. ¿Sí? Está en todas partes Dios. Entonces, cuando uno dice que Dios está en todas partes, pueden preguntar, a veces hay preguntas muy difíciles, como esta que les voy a decir. Entonces, si Dios está en todas partes, ¿Dios está en el infierno? ¿Qué respuesta podríamos dar? Porque eso a veces nos preguntan. Pues sí, ¿no? No. Ahí va de pasada a ver. Bueno, si dicen no, tienen que decir por qué. Y si dicen sí, tienen que decir por qué sí. Yo esa parte no la entiendo porque se supone que no puede estar ahí porque no es un lugar, es un estado. Bueno. Es un estado, pero no entiendo bien. Okay. Porque un estado es un lugar. Ok. El infierno no es un lugar, es un estado, pero no estado de Aguascalientes, estado de México, estado de Baja California, no. Es un estar de cierto modo. Por ejemplo, los que se van al infierno van a estar en un estado de sufrimiento, en un estado donde no hay nada bueno, en un estado donde no hay entusiasmo, no hay alegría. O sea, van a estar en un estado de alejamiento de Dios. Pero ya cuando digo la palabra alejamiento ya me estoy metiendo en algo que no es correcto, porque eso no, pero tengo que decir algo para que se entienda, porque los espíritus no ocupan lugar. Esa es la cuestión, ¿no? Los espíritus no ocupan lugar. Por lo tanto, cuando una persona se va de este mundo, se va en espíritu. ¿Y va a ocupar un lugar? No, porque los espíritus no ocupan lugar. Ni Dios tampoco ocupa lugar. Así es. No sé si ya me expliqué. Porque eso Pero tampoco... cuando sea... Yo no entiendo esa parte. Pero cuando Ok, sea... para explicar más, ahí va. Por ejemplo,
una persona que, vamos a poner este ejemplo, una persona que nunca se arrepintió en esta vida, nunca buscó a Dios, entonces esa persona está en un estado de alejamiento de Dios aquí en la tierra. No, Sí. eso sí lo entiendo esa parte, pero lo Ok. que no entiendo es Cuando esa persona muera, va a quedar en ese mismo estado de alejamiento de Dios, pero agregándole lo que dijo Jesucristo, que va a haber sufrimiento allá, eterno. Ahora, Rechinar de dientes. eso es. Ahora, para la persona que dice, pues yo por más que yo le busco y le busco, no lo entiendo, es que tiene razón en no entenderle. ¿Por qué? Porque recordemos una cosa. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 13, 10. Ahí nos da la respuesta del por qué no podemos entender esta cosa. 1 Corintios 13, 10. ¿Y qué se dice cuando ya te mueres y te vas en espíritu, pero cuando ya va a ser el último día cuando viene el reino de Dios a la tierra, el cuerpo y el espíritu? Ahorita nos pasamos para allá. 1 Corintios resurrección. 1 Corintios 13, 10. 1 Corintios. Ahorita vamos a aclarar eso. ¿Qué dice? Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado, desaparecerá. Ajá, va desde el 9. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. ¿Y lo que más dice? Así también, en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, Hasta ahí. confusamente. En el momento presente vemos las cosas como en un espejo. Hay que recordar que en ese tiempo no había espejos como ahora. Los espejos no eran 100%. Eran borrosos. Ajá, 100% fieles. Eran borrosos. Así es. Entonces no es como ahora. Por eso dice, ahora vemos como en un espejo. ¿Y luego qué más dice? Confusamente, pero entonces las veremos cara a cara. O sea, confusamente. Así es. Entonces, pero después lo vamos a ver cara a cara. ¿Y luego qué más dice? Ahora conozco en parte. Ahí. Conocemos en parte, no todo. Solamente parte conocemos. ¿Y luego qué más dice? Pero entonces conoceré cómo soy conocido. Entonces, todavía no. ¿Y luego qué más dice? Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Así es. Bueno, ok, entonces ya vemos allí por qué razón no vamos a entender todo. Vamos a llegar hasta un límite, nada más. Pero eso no quiere decir que porque no conocemos más, quiere decir que no vamos a conocer a Jesús. Claro que sí, porque Jesús lo dijo, que hay que conocerlo a través de su palabra, a través de lo que Él nos dijo lo vamos conociendo. Ahorita, por ejemplo, el apóstol San Pablo nos está enseñando qué es lo que dijo Jesús, porque la enseñanza de Pablo es la enseñanza de Jesucristo. Entonces nos está enseñando que no todo vamos a conocer, que no vamos a conocer totalmente todo lo que hay. ¿Por qué? Pues ¿Corintios es Pablo? 1 Corintios 13, 4, sí. Pablo escribió a Corintios. Sí, el apóstol Pablo le escribió la carta a los Corintios, Ok. aclarándoles eso, ¿no? Que mientras estamos aquí, conocemos en parte. Cuando uno ya deje este mundo, se acabó lo que está en parte y vamos a conocer todo bien. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Hay otra parte de la Biblia donde dice también casi lo mismo. Dice, me parece que es 1 Juan 2:9. 1 Juan 2:9. No me acuerdo bien. Vamos a ver. Juan 2:9. Ajá.
Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. Ajá, ese no es. ¿No? Ahorita les voy a decir cuál es. Ok. Aunque Pero pues sí estuvo bien que dijo, ¿no? Sí. Quedó. A ver, ¿cuál dijiste? A ver, 1 Juan 2, 9. ¿qué dice? ¿No, Juan? Sí, la misma. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. Ah, ok, sí, pues está bien, pero es otro tema ese, ¿no? No es el tema que estamos persiguiendo. Ahorita lo que estamos ahorita hablando es de que estamos hablando de que tenemos un límite en el conocimiento aquí en la tierra. De eso estamos hablando. no, pero lo que dijiste primero es de que si Dios también está en el infierno. Eso fue lo que empezamos. Ajá, así es. Entonces ya aclaramos eso que eso Porque no si es. está en todas partes, que si está en el infierno sí o no. Sí, sí, pero no, ya el infierno no es, no podemos decir que es una parte, porque cuando pronunciamos la palabra parte estamos haciendo, o estamos limitando un lugar. Y Dios vive los espíritus viven no ocupan un lugar. Y el cielo y el infierno no son lugares. Tampoco no es un lugar, porque no ocupan un lugar, sino, puedo decirlo bien, no usando la palabra también, ¿no? Pero no es correcto. El infierno es un lugar espiritual, para que mejor se me entienda, pero no es que sea un lugar, porque ya cuando digo lugar quiere decir que es algo limitado. Entonces ¿que está o no está? 50 y 50. No, o sea que, vamos a repetir otra vez, las personas que se van y que no están con Dios están en un estado de alejamiento de Dios, no están entonces con Dios, ni Dios está con ellos tampoco. Bueno, la pregunta es si puede estar o no puede estar. No puede estar, en este caso, explicándolo así. Pues en ese está. caso no puede estar. No está, ¿por qué? Porque ellos están alejados de Dios. Sí, sí, ok, sí, ya me entendí. Están en un estado de alejamiento de Dios. O sea, fuera de Dios. Por eso dice también, si se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro, Ajá. decía, aquí hay un límite, nosotros no podemos ir para allá ni ustedes para acá. Sí. Bueno, entonces ahí quedamos en que No puede estar. no puede estar ahí. No, Sí, porque ellos están alejados de Dios. porque están alejados de Dios. Pero antes de eso, ¿qué preguntaste? Antes Ya de ves eso, que dijiste que porque hay gente que te pregunta sí, que si Dios está en todas partes, que si puede estar ahí, que si que también si puede está en estar el infierno. ¿verdad? ¿O así era? Así era, sí. Que Entonces si puede no. estar en el infierno, entonces para eso explicamos que el infierno no es un lugar, sino un estado. Es un estado, entonces por eso es que no se puede explicar tan fácilmente eso. Es un estado que está en Un estado es un estar, de cierto modo. Ya la tengo aquí, es 1 Juan 3.2. 1 Juan 3:2. 1 Juan 3:2. 1 Juan 3.2, ahí es donde dice lo mismo, que tenemos una limitación aquí. 3 Juan. 1 Juan, ajá. 1 Juan 3, Juan 3:2. 2. Juan, Amados, a pesar, ¿esa es? Ajá. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, Sí. no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Fíjense, si vamos a ser semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. No es que vayamos a ser Dios, no. Vamos a ser semejantes a Dios. Por eso es que cuando uno, por ejemplo, le pide uno, por ejemplo, a la Virgen María que ruegue por nosotros, pueden pensar así las personas, oye, ¿cómo está eso de que la Virgen María, todo el mundo le pide, a poco a todos los puede atender? Eso es solamente Dios. Pues claro, solamente Dios, pero los que se van para allá son semejantes a Dios. Pues sí, ¿ok? Entonces,
Cuando alguien tiene ese pensamiento, que ese pensamiento es un pensamiento de los protestantes, que los que ya mueren no pueden escuchar a nadie. ¿Sí? Es un pensamiento de ellos. O sea que para ellos vamos a seguir igual. No vamos, el límite que tenemos va a ser igual, no se va a poder. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que vamos a tener, vamos a ser igual como Dios, lo vamos a conocer tal cual es. Entonces se acabó la limitación, se termina la limitación. Por eso es que la Virgen María puede escuchar a todo el mundo que le hable, la escucha. Porque somos semejantes a Él cuando ya estamos allá. Así es. ¿Se capta eso o no? Sí. ¿Sí? No es que seamos Dios, sino que somos Semejante. semejantes. Vamos a tener el conocimiento de Él. Semejante, semejante, Que ¿sí? se asemejen. Semejante. O sea que todas las dudas que tengamos difíciles aquí, ahí se van a aclarar porque se va a acabar la limitación. ¿Sí? Podemos decir, bueno, y hay una cosa muy sencilla, ¿no? Así, muy sencilla. Bueno, y hay habitantes en Marte, lo vamos a saber ahí. Pues sí. Hay otras galaxias donde hay tierra, pues ahí vamos a saber. ¿Sí me explico? Así es. Entonces no vamos a tener limitación en el conocimiento. Desaparece eso. Por eso dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 13:10, dice que cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se terminará. Yo creo que ya quedó claro, ¿no? ¿Moza? ¿Quedó claro, miren? ¿Sí? ¿Sí me entendió? ¿Se me dio a entender, Neiro? ¿Sí? Bueno, si se fijan, hay muchas cosas que aprender. Estamos Oye, aprendiendo entonces, varias cosas. Sí. no quiero que quiero que te mueras, pero cuando tú te vayas al cielo, entonces yo te vas a oír. Sí, Sí, así es. Sí. Así es. Pero tú me vas a oír, pero Yo no te voy a ir a puedo, ti. yo no puedo contestar, eso sí. Yo tengo Es lo que te entendido digo. que ellos pueden interceder por nosotros allá en Pueden el cielo. pedir, sí pueden pedir por Tengo nosotros. entendido eso. Por ejemplo, yo cuando hago oraciones le pido a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos que rueguen por mí. Porque ellos están ahí arriba orando. Ellos ya están allá. Pero ¿qué tal si no están ahí en el cielo? No, a mí no me interesa, estén donde estén. O sea, ¿por qué? Porque yo hago oración y los que estén con Dios son los que me van a escuchar. Así es. No voy a pensar, oye, ¿qué tal si no está en el cielo? No, eso no me toca a mí. Pero un ejemplo, si todos están pues en el infierno, de todos modos te oyen, ¿o no? Pues no sabemos. Eso sí yo no puedo responder. No sabemos. No se sabe eso. Volvemos, esa es una limitación. Cuando estemos allá, entonces vamos a saber eso, ya conoce allá. También cuando No, pero pues vas a estar haciendo oración. Me imagino que el demonio no va a querer que alguien se oiga oraciones, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, vas a estar en oración y no, si la persona se está alejada de Dios, pues no creo que te oiga. No, pues claro que no. No, Que está porque no con- les Sí, gusta cierto. que hagas oración, ¿no? Bien, qué bueno que ya dieron una Sí, respuesta, ese ¿no? lo. Y de todas maneras, cuando ya estemos allá va a desaparecer lo limitado. Así es. Y ahí ponemos a decirle a Eva, oye Eva, ¿por qué comiste del fruto prohibido? Pues sí. Algo así, ¿no? Bueno, Es como estar aquí. ok, ya todos ya aclaramos hasta ahí. Ok, ahora vamos a ver que entonces Dios está en todas partes, como ya vimos. Sí. Esa es una presencia de Dios. Pero hay otra presencia de Dios especial. Una presencia de Dios que está especial. ¿Cuál es la presencia de Dios especial? En la persona que sufre, en la persona necesitada. ¿Sí? ¿Quién dice eso? Así lo dijo Jesús. En Mateo 25, del 35 al 39. Ahí dice Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Mateo qué? Porque tuve sed y me diste de beber. Estaba enfermo y me visitaste. Estaba necesitado de ropa y me vestiste. En el que sufre está Jesús. ¿Mateo qué?
Mateo 25 del 35 al 39. En el que sufre está Jesús en el enfermo. De una manera De todas las especial. formas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace una ayuda a alguien, ahí está Jesús. Y vamos a ayudar a Jesús a través de la persona que estamos ayudando. Porque, ¿Qué? Mateo 25 del 35 al 39. porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. El rey responderá: en verdad les digo, ¿qué me pasó ahora? ¿No? ¿Está bien? En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Así es. Entonces Dios está en la persona que sufre. Y a veces la persona que sufre no está muy lejos. Puede ser que esté en nuestra misma casa, la esposa, el esposo, el hijo, el yerno, el sobrino, o sea, ¿verdad? Claro, no se limita ahí, también en los vecinos, o sea, que ahí está Jesús. Cuando una persona atiende a su esposo porque está sufriendo, porque tiene una enfermedad, está atendiendo a Jesús. ¿Sí? Qué bonita enseñanza es esto, ¿eh? Es algo bonito esto, que por ejemplo veamos a Jesús en el que sufre, tanto el que está cerca de nosotros como el que está retiradito, así es. Entonces Jesús está de una manera especial en el que sufre. Luego otra presencia de Dios es en los miembros de la iglesia, todos los bautizados, también está Jesús de una manera especial, no igual que en todas partes, ¿ok? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero está de una manera especial en los bautizados. Ahí está de una manera especial. En todos los bautizados, todos los miembros de la iglesia, ustedes ya saben esto, ya se lo saben, ¿verdad que sí? Que en todos los bautizados está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizan, viene el Espíritu Santo a residir en nosotros. Entonces, y también cuando nos reunimos en su nombre, como aquí que nos estamos reuniendo en el nombre de Jesús, Jesús se hace presente de una manera especial. También. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad que sí? Porque cuando aquí repetimos eso, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, eso ya lo sabíamos. A ver, otra presencia de Dios. La otra presencia de Dios aquí es esta. Que esta ya es la máxima presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Sí saben cuál es o no? ¿Cuál es? Eucaristía en su pan, en el pan. Ok, ¿por qué? Hay que explicar por qué. Porque Él dijo que Él va a estar ahí. Él es su cuerpo y su sangre. Su cuerpo es el pan y el vino es su sangre. Así es. Entonces la máxima presencia de Dios está en la Eucaristía, o sea, en la hostia consagrada. Esa es la máxima presencia que hay, que está aquí en la tierra. La presencia de Dios en la Eucaristía. Así es. Ahora ya ustedes deben de saber entonces cómo hacerle para que la máxima presencia de Dios esté con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recibirlo en la comunión. Cuando nosotros recibimos a Jesús en la comunión, tenemos la máxima presencia de Dios en nosotros. Es algo bien importante, algo bien grande para nosotros, pero que se requiere de tener fe. Mientras más fe tengamos, es mejor. De manera que si ustedes ven como en la iglesia la fe está muy abajo. ¿Se han fijado en eso? En este aspecto está muy abajo la fe.
hay muy poca fe. ¿Sí? Sí creen, pero poquito. No creen mucho. Porque si creyeran mucho, los templos estarían a reventar de gente. O cuando pasa una persona por un templo, que algunos sí lo hacen, se hacen la señal de la cruz, otros no. A otros se les olvida, o se me olvida, que también a mí me pasa. Entonces, era de que dijéramos cuando vamos pasando, aquí está la máxima presencia de Dios, y si está abierto, voy a decir cuando menos a saludar a Jesús que está allí presente. Pero como no tenemos esa conciencia y esa fe, entonces no aprovechamos la máxima presencia de Dios para nosotros gozar de esa presencia y beneficiarnos con la presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Sí están de acuerdo que hay poca fe, verdad que sí? O sea, hay poca fe. Entonces, si hubiera mucha fe, esto caminaría mejor. Pero como no hay mucha fe, pues no. Eso es lo que sucede, ¿no? Bueno. Y esto va desde nosotros como de algunos sacerdotes, ¿no? ¿Verdad? O sea que aquí cuenta todo. Yo no estoy hablando de algún sacerdote aquí en especial, ¿no? Lo que hemos visto en la historia. La historia cuenta de sacerdotes que no han creído que realmente esté Jesús ahí. Y entonces han sucedido milagros para que crean. Si han visto, si ustedes ven en el internet, hay muchas historias de eso, de sacerdotes que no creían. Entonces sucede una cosa milagrosa a la hora que están ahí, que se convierte el vino en sangre, realmente en sangre, o bien el pedazo de hostia le sale como un pedazo de carne y sangre, que después los científicos van a ver si es cierto que hay sangre ahí. Y resulta que sí es sangre, después de las pruebas que hacen. Y bueno, eso ustedes busquen en el internet. Hay un médico científico, Ricardo Castañón se llama. Él presenta muchos videos porque él le encargó el Vaticano que hiciera esos estudios. Porque han de saber que la iglesia no cree nomás a la primera. Ay, que aquí salió sangre, no, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto cómo pasó, qué sucedió, y mandan a que investiguen. A ver si es cierto que está eso. Porque ha habido cosas que no son ciertas. Pero hay otras que sí son, que no hay en la explicación. Así que se llama Ricardo Castañón. Si me acuerdo les mando un video. Bueno. Así que muchos católicos no aprovechamos la riqueza máxima de la presencia de Dios. Fíjense, era para que nosotros fuéramos y nos deleitáramos en la presencia de Dios en los templos donde ponen el Santísimo todo el día. ¿Sí saben qué es el Santísimo o no? ¿No? Nairo, ¿tú sabes qué es el Santísimo? ¿Se han fijado en una cosa que tiene el Padre así grandota que parece sol y que tiene rayitos así? ¿Sí? Ahí ponen la hostia en medio para que nosotros vayamos y adoremos a Jesús, lo acompañemos ahí. Y eso es en cierto modo fácil. Llegar y saber que ahí está Jesús y que lo voy yo a acompañar. Y es todo nada más. Y si queremos echarle más ganas ahí, es decir, más tiempo, se puede pasar mucho tiempo ahí. Uno comienza, por ejemplo, a decirle a Jesús que nos sane de las heridas que uno trae cargando a través del tiempo que hemos vivido. Podemos hacerle preguntas a Jesús ahí, aunque no digamos su voz. Podemos irle haciendo preguntas. Por ejemplo, podemos decirle, ¿te gusta la manera en que vivo? Y quedarse un rato así. A ver qué nos inspira Dios a través del corazón. ¿Sí es? Nomás que hay que discernir eso. Es decir, lo que Dios nos va a contestar en nuestro corazón siempre va a ser cosas positivas y buenas.
Nunca va a haber desprecio de parte de Dios. Nunca nos va a decir Jesús, quítate de aquí porque eres un pecador. O sea, eso no es correcto. Eso nunca nos va a decir Jesús. Dios siempre quiere que vayamos con Él. Hay que discernir eso, porque también el diablo se mete. ¿Sí? El diablo también se mete. Para decir cosas que no vienen de Dios. ¿Como cuál? Esta, miren. Un señor que ya está casado, lo anda coqueteando una mujer, ¿ok? Y ese señor es católico, ¿no? Y va al Santísimo. Y como tiene muchos problemas con la esposa, por ahí le anda coqueteando otra. Y está indeciso. ¿Qué haré? Sí, no, bueno. Y un va con el Santísimo y le dice, Señor, fíjate lo que pasa aquí. ¿Cómo ves tú? ¿Dejo a esta señora o me voy con la otra? Déjala. ¿Viene eso de Dios? Pues no. Pues sí, o sea, pero puede meterse el diablo así también. Por eso. No, de ahí se agarra, no, a mí me dijo Dios. Así es. Y de hecho que han nacido muchas sectas así, no cuando viene a ver el Santísimo, sino que de otro modo, se ponen a orar y después dicen, se les aparece un ángel, porque puede hasta aparecerse un ángel, ¿eh? Y le dice, tienes que hacer una iglesia nueva, porque ya se echó a perder la que había. Esta ya está contaminada. Sí, está contaminada. Eso le pasó a José Smith, que fue el que fundó los mormones. Le habló un ángel. Dice que le habló un ángel. Y puede suceder eso, sí, pero ¿qué ángel? ¿De dónde venía ese ángel? Porque hay ángeles del demonio y ángeles de Dios. Pues ahí está la cosa, ¿no? Entonces, por eso es que nació esa iglesia. La luz del mundo tiene otra cosa igual, también. Entonces, hay muchas cosas que suceden, ¿no? Entonces, cuando uno va con el Santísimo, uno tiene que hacerle preguntas a Jesús, teniendo ese discernimiento que Él nos va a ayudar para estar más cerca de Él, para ser mejor católico, con más fervor, para seguirlo con más cariño, con más amor, todo eso. Así que nunca nos va a rechazar Dios. Eso es lo único que hay que considerar, ¿verdad? Y uno puede quedarse mucho rato ahí, solamente preguntándole eso, que así le gusta la manera de vivir, o recorriendo uno su vida, le dice, no, acompáñame en mi vida desde que tengo conciencia hasta este momento, en lo que yo no he vivido conforme a tus mandamientos. Y luego empiezan a revisar su vida y le empiezan a pedir perdón. Y luego puede salir un pecado gigante que no se acordaba y baila y se confiesa. Y es bueno, descarga uno eso que trae ahí. Porque esas cosas que trae uno ahí le hacen daño a uno en su manera de vivir. ¿Sí? No se da uno cuenta porque es así y es que trae cosas allá arrastrando. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces la máxima presencia de Dios está ahí, con Jesús. Y claro, cuando lo recibimos en la comunión, pues entra en nosotros y está con nosotros. Y también ahí depende de la fe que tengamos. Por eso hay que pedir a Dios que nos aumente la fe más y más. ¿Para qué? Para que cuando lo recibamos en la comunión, estemos más conscientes de que anda con nosotros y está con nosotros. La máxima presencia de Dios. ¿Sí? Eso no quiere decir que no va a pasar nada, porque a veces algunas personas piensan que porque ya tienen la máxima presencia de Dios no les va a pasar nada, ¿no? El apóstol San Pablo le pasaron muchas cosas, ¿sí? Y él tenía mucha fe. Tampoco si alguien nos viene persiguiendo, nosotros vamos, no, yo no voy a correr, me voy a quedar aquí para que Dios me proteja, no, así te va a ir. Porque el apóstol San Pablo huía. El apóstol San Pablo huía. Y es más, Dios dijo, Jesucristo mismo les dijo, cuando los persigan, váyanse a otra ciudad. O sea, no les dijo, cuando los persigan, no pasa nada. Yo voy a estar aquí y los voy a defender. Así no. Váyanse a otra parte. No vale que lleguen aquí corrió. Sí es. Bueno. Entonces es importante esto, conocer estas cosas de Dios, ¿no?
Que Jesús así dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí. Yo en Juan 6:56, véanlo, vean. 6:56. Juan, ¿sabes? Juan 6:56. Seis, 56, 59, 56. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí está. Eso es palabra de Jesús. Ahí lo dijo. Ahí está abajo y también en la pared de la iglesia. Lo que dice. ¿Sí va? No, yo soy el camino, la verdad y No la es vida. eso. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, entonces la máxima presencia de Dios está ahí, ¿sí? Y esto lo tiene exclusivamente la Iglesia Católica, que es la iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué no lo tienen las demás? En primer lugar, porque no creen. No le creen a la Biblia, aunque dicen que creen, pero no le creen. Cuando dice Jesús ahí que el que come mi cuerpo vive mi sangre permanece en mí y yo en él, ellos dicen, no, eso no es cierto. Eso es algo simbólico. En ninguna parte dice que sea simbólico, pero ellos le ponen eso. Es que es muy difícil creer para ellos, muy difícil. Porque así también los judíos también era muy difícil para ellos entender eso. Eso se ve en Juan 6. Hasta tiene 3:6, ¿se acuerdan de los 3:6? ¿Quiénes son los 3:6? La marca de la bestia. Bestia. Los anticristos. ¿Qué dice Juan 6:6? Juan 6:6. Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. No, ese es 5, debe ser el 6. Juan 6:6. Juan capítulo 6, versículo 66. Ese es el 5. Versículo 66. Que tuviste 6. Es Juan 6:66. Así es. Juan 66. ¿Qué dice? A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Sí, fíjense, a partir de que les dijo él, tienen que comer mi cuerpo y mi sangre, como dicen vean ahí arribita lo que sigue, antes de esos del 6:6, Jesús les dijo, tienen que comer mi cuerpo y mi sangre para que tengan vida eterna. Y dijeron ellos, no, eso es muy difícil, ¿quién sabe que iba a entender eso? No, eso no, eso ya no. Y discípulos, eran discípulos. Los protestantes también son discípulos, porque estudian la Biblia también, pero no creen. Igual que los judíos que se alejaron ahí, tampoco creen. Lean desde el 60. Desde el 60, ¿qué dice? 6:60. Desde el 60 hasta el 66. Ajá. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Ahí quiero explicar algo. Cuando dice Jesús la carne no sirve para nada, el sentido de carne se usa en la Biblia de muchos modos. Sentido de carne es cuando Jesucristo toma el cuerpo, este es mi cuerpo y mi sangre. Mi cuerpo, es decir, la carne de Él. Pero la carne de Él. Pero también carne se entiende el pensamiento humano. ¿Sí? Por eso los que no son católicos dicen, no, mira, dice Jesús que no sirve para nada el cuerpo.
se agarran de ahí, pero no saben el sentido de las palabras de la Biblia. Por eso uno tiene que conocer la Biblia, todo lo que habla de diferente modo. Que ese es el problema, ¿no? Que, por ejemplo, mundo en la Biblia es el mundo, la bola, ¿no? Pero también mundo son los contrarios de Jesús, los judíos, la gente contraria de Jesús. Y mundo también es toda la humanidad, así está en la Biblia. A veces se usa el mundo de un modo, de otro modo, y así es. Y cuando uno no sabe detectar eso, se confunde y no va a entender bien la Biblia. Así es. Ok, entonces esta parte donde dice que la carne no sirve para nada, es esa parte que los protestantes agarran. O sea que no entienden eso, quieren comprenderlo con la razón, Ajá, que es, no con la fe. Así es. Los apóstoles quieren entender, los que se retiraron de él, quieren captarlo con el pensamiento humano y no con la fe. Con la fe tenemos que creer que Jesús lo que dice es cierto, por la fe. Así es. Bueno, entonces ya son las 5. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, pero está bien el tema este. ¿Hay quiere decir a alguien qué le gusta, qué le gustó más de este tema? Por lo que explicaste del infierno y si infierno, si podía estar ahí. si podía estar ahí o no. Ajá. Y ya aclaramos que el infierno es un estado. Es un estar de cierto modo. Sí. No es un lugar. Y que los espíritus no ocupan lugar. Sí. Y luego me decía también Rosita algo que no le aclaré. Sí, cuando venga Jesús a resucitar ajá. a las personas, entonces ¿sí vamos a ocupar un lugar? Tampoco. Porque vamos a tener un cuerpo espiritual. ¿Sí? Vamos en espíritu. Así es. Entonces, ¿cómo está eso? Pues es algo parecido a un fantasma, algo parecido así. Porque ¿qué hizo Jesús cuando llegó? Se apareció en medio de ellos. ¿Sí? Se apareció de repente, es como aquí, llega así, de repente se presenta aquí. Y luego le dice, mire, tóquenme. Vean, no soy solamente espíritu, le está diciendo, soy carne también, tóquenme. Tienen algo de comer y comió también. Sí, o sea, vamos a tener cuerpo. Y luego pues, desapareció otra vez. Ese es un cuerpo de otro modo. Sí, por eso vamos a tener cuerpo. Sí. Pero como es resucitado. Pero ajá. Es diferente. Dios, pues, Eso es lo que quieres saber, ¿no? Eso lo dice el apóstol San Pablo, que vamos a ser semejantes a él un cuerpo glorioso, se dice, como el de Jesús. Así es. Bien, pues hemos terminado. Vamos a darle gracias a Dios y ya. No, vamos. Te damos gracias, Señor, por concedernos estar aquí otro día más. Te pedimos por las personas que no pudieron venir ahora,